Bienvenidos a mi canal, un pequeño tema sobre la Biblia. ¿Ustedes saben qué iglesia escribió el Nuevo Testamento? En medio de tantas iglesias que hay ahora, hay una iglesia que escribió el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿A que no saben qué iglesia es? Yo creo que muchos ya saben a qué iglesia es. Pues si no saben, yo se los voy a decir en este momento. La iglesia que escribió los 27 libros del Nuevo Testamento fue la iglesia católica. Oigan bien, fue la iglesia católica. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo que fue la iglesia católica? ¿Que no fueron los apóstoles? Así es, fueron los apóstoles. Muy bien, sí es cierto, fueron los apóstoles. Pero la pregunta es, ¿a qué iglesia pertenecían esos apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento? ¿A qué iglesia pertenecían? ¿A la iglesia de los testigos de Jehová? ¿A la iglesia de los mormones? ¿A la iglesia evangélica? No existían. Bien. No existían, las iglesias protestantes comenzaron a existir en el año 1520, por ahí así. Entonces, la iglesia católica entonces fue la que escribió el Nuevo Testamento, porque los apóstoles pertenecían a la iglesia, a la única iglesia que Cristo fundó. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Lo que sucede es que las muchas iglesias que hay y muchas personas no le creen a la Biblia. Esa es la palabra. No le creen a la Biblia. Lo repito, no le creen a la Biblia. La Biblia dice claramente que hay una iglesia que fundó Cristo. Una iglesia. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le creen a la Biblia. Aunque dicen que le creen, no le creen. ¿A quién es el que le cree? Al pastor. No lo que dice la Biblia, sino al pastor. Piense usted lo que le estoy diciendo. No se cierre. Si usted no es católico, no se cierre. Reflexione. Reflexione bien. Entonces, y bueno, es que la palabra católica no está en la Biblia. ¿Es cierto? No está en la Biblia. En cierto modo. Pero en cierto modo sí. No está. O sea, en la Biblia no está expresamente la palabra católica, no está. Pero está algo parecido, semejante. Está dicho de otro modo. ¿Qué quiere decir católica o católico? Católica quiere decir universal. Eso quiere decir católico o católica. Universal, lo dice el diccionario. Entonces, las enseñanzas de Cristo son universales. Así lo quiso Él. Así lo ordenó. Dijo, vayan por todo el mundo, universales. Y prediquen la buena nueva, prediquen el Evangelio. Así es. Vayan por todo el mundo. Mateo 28, 19, 20. Vayan por todo el mundo. Son enseñanzas católicas. ¿Y por qué no está la palabra católica en la Biblia? La palabra católica no está en la Biblia porque se le comenzó a llamar hasta el año 107 en la iglesia de Antioquía. Es que era otra iglesia. No. La iglesia de Antioquía pertenecía a la iglesia que Cristo fundó. La controlaban los apóstoles. No había iglesias protestantes en ese tiempo. Las iglesias protestantes comenzaron a salir en el año 1520. Así es que ustedes vean
infórmense, no se dejen engañar. Bien, entonces, pues, la iglesia que escribió la Biblia fue la iglesia católica. ¿Que no fueron los apóstoles? Sí. Pero ¿a qué iglesia pertenecían los apóstoles? A la única iglesia que Cristo fundó. Así es, los apóstoles de la iglesia católica fueron de la iglesia de Cristo, pues fue la que escribió los libros de la Biblia. Los 12 apóstoles más los otros más. Tito, Timoteo, en fin. Entonces, el apóstol San Pablo, bien. ¿Y a qué iglesia pertenecían? A la única iglesia que Cristo fundó. No se confundan. Investiguen, vean. Si usted no es católico y está escuchando este video, no se cierre como los judíos. Los judíos se tapaban los oídos para no querer escuchar el mensaje de Dios. ¿Sí? Se cerraban. No se cierre usted así. Aunque si usted lo quiere hacer así, hágalo porque Dios nos hizo libres. Desde el comienzo de la creación, Dios hizo libre al hombre. Creerle a Él o no creerle. Igualmente, créale usted a la Biblia o no le crea. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted quiere creer en la Biblia, pues crea en la Biblia. Si no, pues no crea. Porque es libre usted. No quiere decir por eso que nosotros los católicos odiamos a los no católicos. Y si acaso alguno por ahí sale, está mal. No debemos odiarnos a nadie. Ni ustedes, los que no son católicos, nos deben odiar a nosotros, ni nosotros a ustedes. Por eso la Iglesia Católica hay una temporada que dedica oraciones para la unidad de todos los creyentes. Porque las enseñanzas de Cristo son que tengamos una sola fe, una sola iglesia, es decir, un solo cuerpo, un solo bautismo, no que estemos divididos. Véanlo en Efesios 4, del 1 al 6. Una sola fe. Bien, entonces, ahí está ya claro quién escribió la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Fue la Iglesia Católica. Y ella misma fue la que escogió en el año 382 los libros que iban a componer ese Nuevo Testamento, que fueron nada más 27, no autorizó más, ¿sí? Solamente eso. Y fíjense qué cosa tan sorprendente, que los mismos que no son católicos, los protestantes de cualquier denominación, respetan eso. Y qué bueno que lo respetan. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene la autoridad dada por Jesucristo, porque es su iglesia, y con esa autoridad escogió los 27 libros de la Biblia, que el año 382 los escogió como inspirados por Dios, porque había otros libros que se consideraban sagrados antes del año 382, como por ejemplo tenemos El Pastor de Hermás. Ustedes busquen, verán. El Pastor de Hermás era un libro que se consideraba inspirado años atrás. Sin embargo, cuando la Iglesia fijó el canon bíblico, así se le dice a la lista de los libros inspirados por Dios, cuando fijó el canon, cuando hizo la lista de los libros, solamente escogió 27. ¿Sí? Y no escogió ese del Pastor de Hermás. Y otros más que había por ahí, que se le llaman apócrifos, como es el Evangelio de Tomás, ¿sí? El Apocalipsis de Moisés. Hay muchos libros que no escogió. Pues con esa autoridad, y les decía, lo curioso y lo sorprendente es que los que no son católicos respetan eso. Y qué bueno que lo respetan. Esperemos que lo sigan respetando, porque si no, lo que dice el Apocalipsis, las plagas les caerán si mueven eso. Porque el Papa Damaso I dijo, no se va a mover nada de aquí ya, ni se le va a quitar ni se le va a aumentar. Así es, con la autoridad de Cristo. Así que respeten todos los que no son católicos lo que dijo el Papa
Dámaso I, el año 382. No se debe mover el canon bíblico. Bien, pues les dejo ese pequeño video para información. Investiguen, vean que lo que estoy diciendo no es mentira. Así es que hasta el próximo video.